Aplauso al Señor esta noche. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Gracias, Padre. Aleluya. Tome su Biblia un momento, por favor. Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, por favor. Libro de Números, capítulo 33. Amén. Leamos todos del versículo 1 hasta el versículo 4. Que dice la Escritura: estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estos pues son sus acampamentos con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Amén. Oremos un momento. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra la noche de hoy. Hemos venido aquí, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros corazones. Vamos a abrir, Señor, nuestros oídos, nuestras mentes para recibir tu palabra, Dios, esta noche aquí en este sitio, Padre Santo. Oh Dios grande, gracias te damos, porque nos alimentas con ella, nos vivificas con ella, Señor, y nosotros hemos venido a esto. Ayúdanos a cumplir el propósito, el objeto, Señor, y bendíceme a mí hoy para que predique tu palabra, Señor, para que enseñe tu palabra, Dios, de tal manera que los corazones sean edificados, bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. La noche de hoy, sean bienvenidos todos. Quiero que anote el siguiente título: el recuento. El recuento. De eso vamos a hablar esta noche. El recuento. Amén. Si se da cuenta, miren su Biblia, queda capítulo 34, capítulo 35 y capítulo 36. O sea, quedan únicamente 3 capítulos, nada más. 3 capítulos. No olvide que están en Moab, en los llanos de Moab, el pueblo de Israel, frente a Jericó. Ahí después del río está Jericó. Y todo esto que está pasando ahora es solo un preparativo para lo que viene en el libro de Josué. El libro de Deuteronomio también, todo va a pasar ahí en los llanos de Moab, ¿no? Todo va a pasar ahí. Y después entramos al libro de Josué y ya entramos al momento de la conquista. Han pasado 40 años, aproximadamente desde el día que salieron de Egipto hasta este punto que estamos estudiando. 40 años han pasado. Y antes de entrar a la tierra prometida, como un preparativo, se tienen una serie de acciones. Se va a leer después, vamos a leer el libro de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta todo lo que dice allí. Y todo era preparativo, preparando el corazón, preparando el espíritu, preparando las mentes, esas vidas
para que cuando entraran en la tierra prometida lo hicieran de manera debida. Pero lo que tenemos también aquí en el capítulo 33 es una preparación. Es como dice el título, un recuento, ¿no? Que tiene como objeto avivar la fe de los israelitas a través del recuerdo. Avivar la fe de los israelitas a través del recuerdo. Eso es lo que tenemos allí, amén. Vamos entonces a mirar en esos primeros 4 versículos. Yo quito esto de aquí, hermano. Pronto me enredo y voy a dar por allá. Bueno, los primeros 4 versículos vamos a tener 4 enseñanzas sobre la historia del pueblo. Desde que salieron de Egipto, ¿cierto? Que es lo que se va a mirar aquí en el capítulo 33, reitero. Todo el capítulo 33 es un recuento que busca avivar la fe para entrar a la tierra prometida. Y vamos a aprender 4 cosas, vamos a recordar mejor 4 cosas. También nosotros vamos a hacer un repaso hoy de lo que hemos visto desde que estudiamos allá, empezamos a estudiar en Éxodo 12, que relata la salida del pueblo. Lo primero que vamos a repasar, a recordar hoy, es que Israel tenía líderes, ¿no? El verso 1 dice: estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón, ¿verdad? Moisés y Aarón eran los líderes máximos. Moisés era un líder espiritual y un líder civil a la vez, ¿no? Recuerde que a través de él se da la ley, él es el legislador, pues. Es un líder espiritual porque va al tabernáculo, habla cara a cara con Dios, transmite la voluntad de Dios al pueblo. Es un líder espiritual, pero también es un líder civil porque va a dar leyes al pueblo, ¿cierto? Y tenemos a Aarón, que era el hermano de Moisés, y Aarón entonces va a ser un líder eminentemente espiritual, porque si usted recuerda, Aarón es el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el más alto en jerarquía de todos los sacerdotes. Bendito sea Dios. Pero en lo que yo quiero hacer énfasis, no es en eso porque tal vez usted ya lo sabe de memoria, ¿no? Lo hemos visto todos estos años aquí. Sino en las palabras que están antes de mencionar esos nombres, o en la palabra mejor que está antes de mencionar ese nombre. Y es mando, ¿verdad? La frase entera: bajo el mando. Bajo el mando. ¿Dios hubiera podido dirigir él directamente a su pueblo? Claro que sí, ¿cierto? Lo hubiera podido dirigir. Pero eligió dirigirlo a través de estos 2 hombres y de otros que estaban por debajo de ellos, ¿cierto? Los ancianos, los líderes de las tribus y esto. Pero principalmente a través de estos 2 hombres. Así lo decide él soberanamente, porque él puede hacer como quiere, ¿cierto? Decide: yo voy a dirigir el pueblo bajo estos 2 hombres. Y les da mando, les da autoridad sobre el pueblo, de tal modo que el pueblo tiene que obedecerlos. El viaje iba a ser largo, y para que el viaje saliera bien, el pueblo tenía que obedecerlo. Moisés y Aarón debían tener mando, autoridad, ¿cierto? Pero el pueblo debía obedecer ese mando y esa autoridad para que las cosas salieran bien, ¿no? El mando es muy importante, ¿no? Porque el mando, como hemos visto en toda la historia, organizó al pueblo, le dio disciplina en momentos, unificó su acción en momentos, y por eso era importante el mando, entre otras cosas. Desde que comenzamos este estudio bíblico, siempre hemos dicho y hemos tratado de hacer el paralelo entre lo que está ocurriendo con Israel y nosotros. Hemos dicho que la iglesia es el nuevo Israel, ¿verdad? Es el Israel de Dios, el Israel espiritual. Ellos salieron de Egipto,
que estaba allá bajo el mando del faraón. Nosotros hemos salido del mundo, allá cuando estábamos bajo el mando de Satanás. Ellos se tenían que dirigir hacia la tierra prometida, ¿verdad? Nosotros tenemos una tierra prometida que es el cielo, la nueva Jerusalén. Entonces nos parecemos en muchas cosas, pero también nos parecemos en esto. Si Dios hubiera querido, Él hubiera podido dirigir la iglesia, el pueblo suyo, Él solo, y Él directamente hubiera podido dirigir. Pero Dios soberanamente, porque como Él hace como quiere, ¿cierto?, eligió dirigir su iglesia a través de hombres, ¿no? A través de hombres a los cuales Él les dio mando sobre la iglesia, les dio autoridad sobre la iglesia. No son más que los demás cristianos, no están por encima de los demás cristianos, hablando como en jerarquía, pero lo que sí es cierto es que estos hombres tienen mando y tienen autoridad sobre el pueblo y deben ejercer el mando y la autoridad. ¿Por qué? Por las mismas razones que lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el mando trae disciplina. Dios pone hombres que tienen mando y esos hombres deben ejercer mando para que haya disciplina en la iglesia, para que haya orden en la iglesia, para que las acciones se unifiquen todas hacia el cumplimiento del propósito de extender el reino de los cielos. Figúrese si no hubiera líderes, figúrese si no hubiera mando, figúrese si no hubiera una autoridad. ¿Cómo sería la iglesia, verdad? Cada quien haciendo lo que quiere, en desórdenes morales, en desórdenes ministeriales, en desórdenes éticos. Pero gracias a Dios, Él dejó el mando allí y dejó la autoridad. Ahora, si queremos que nuestro viaje sea fructífero y prospere hasta llegar a nuestra tierra prometida, al reino de los cielos, entonces cada oveja, cada persona en la iglesia debe entender que debe obedecer ese mando. Usted se dio cuenta de lo que pasó cuando el pueblo se rebeló contra el mando que se le había dado. No sé si sea necesario recordárselo. No sé si usted se acuerda de todo lo que pasó cuando el pueblo no quiso obedecer el mando, cuando el pueblo no quiso tener en cuenta la autoridad que Dios había puesto sobre Moisés y decidió desobedecer. Todo se volvió un caos, todo se volvió un desorden, el viaje se complicó y lo mismo sucede y ocurre cuando la iglesia no entiende que debe obedecer el mando y la autoridad que Dios ha puesto. El viaje se complica, las cosas se ponen difíciles, la travesía se complica. Por eso usted que está ahí sentado, que es oveja, debe comprender ese principio. Los que son líderes deben comprender que están ahí para ejercer autoridad, para ejercer mando. Deben comprenderlo, como Moisés y Aarón. Pero los demás, los que aún no están en puestos de liderazgo, deben comprender que deben obedecer ese mando para que nuestro viaje sea organizado, sea disciplinado, para que cumplamos propósitos, para que el viaje hasta la tierra prometida no se nos complique. Amén. Ese es un primer principio importante que hay que repasar de todo esto que hemos visto ya a puertas de entrar a la tierra prometida. Otro principio importante, versículo 1 también, nos dice: estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, dice, con sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Ahora subraya la palabra ejército, ejército. Israel no solo tenía líderes, sino que Israel era un ejército. Se usa esa analogía, se usa esa comparación. Todos en Israel no eran parte del ejército. Recuerden que eran únicamente los de 20 años para arriba. Las mujeres no eran parte del ejército, los niños no eran parte del ejército, los ancianos no eran parte del ejército, ¿ve? Pero a todo el pueblo se le compara con un ejército, un ejército con mando, un ejército con mando. Y había que dar esa idea al pueblo, ¿ve?, por una razón básica. Y es que debían entender que su travesía era una guerra, era una batalla. Recuerden que desde que salieron de Egipto tuvieron que pelear algunas batallas.
Ya la primera fue contra Faraón y sus ejércitos. Que ahí Dios intervino, el mar se abrió, el mar se tragó a los ejércitos del Faraón, ¿cierto? Pero eso fue una guerra para ellos. Que Dios la perdió toda por ellos fue otra cosa, pero fue una guerra. Y después, ya a poco tiempo de haber salido de Egipto, vino la guerra contra Amalek. No sé si recuerde que allá estaba Moisés y Moisés alzaba los brazos, se cansaba de orar, los bajaba. Y cuando Moisés alzaba los brazos, Israel ganaba la batalla. Y cuando Moisés bajaba los brazos, Israel perdía la batalla. Y entonces Aarón y Hur tomaron las manos de Aarón, se las mantuvieron arriba para que él pudiera estar orando hasta que Israel prevaleció. Eso fue otra batalla. Y hace poco vimos otras que tuvieron contra los reyes de Moab, que tuvieron contra Madián, ¿cierto? Pero no solo era una batalla porque tenían enemigos, sino una batalla porque el desierto tiene que ser una cosa dura, tiene que ser una cosa pesada, ¿no? Solo figúrese uno aquí en la ciudad, en clima frío, y cuando se dice a calentar, ¿no? Entonces uno se desespera, uno está mal, uno está triste, uno quiere salir a perder, nada lo calma, y eso que está en tierra fría, y eso que el sol no es, la temperatura no es como en un desierto. Ahora figúrense, en el desierto hay, además del calor que deshidrata, están los animales ponzoñosos, ¿verdad? Y está las caminatas, las largas caminatas por el desierto que tuvieron que pasar con animales, con niños, con mujeres. Se debe concebir Israel como un ejército, no solo porque está peleando contra enemigos, ejércitos contrarios, sino también porque su viaje entero es una batalla, es una guerra. Guerra que muchas veces perdieron porque se quejaban, se rebelaban, se alborotaban, perdieron la guerra en el momento, ¿ya? Del desespero y esas cosas. Pero es una guerra, y además de eso, ahora próximamente están por entrar a Canaán. Y en Canaán sí que van a librar batallas. Entonces, Israel era un ejército. No sé si se ha dado cuenta que en el Nuevo Testamento también nos comparan a nosotros, a la iglesia, con un ejército. Un ejército, hermano, porque tenemos enemigos también. Tenemos enemigos como nada más y nada menos que Satanás. El tentador está ahí, desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Mientras duerme, él está haciendo su tarea, su obra, su labor con usted, con su familia, para estorbarlo, para dañar, para destruir, para robar. Ahí está el enemigo siempre, sus demonios, las estrategias, las trampas, las mentiras. Ahí está, a toda hora, a todo momento. Pero no solo tenemos ese enemigo, sino también estamos rodeados de todo un mundo, un sistema de pensamiento corrupto, una ideología corrupta que está buscando atraparnos, contagiarnos, llevarnos. No sé si se ha dado cuenta de eso también. Las ideologías, la mentalidad del mundo, la forma de pensar del mundo, y ahí tenemos que estar luchando para tener la mente de Cristo, para tener la ideología de la palabra y no la ideología de ellos. Y estamos luchando cada día, cada momento, batallando contra esas cosas. Pero no solo tenemos ese enemigo, sino que también tenemos el enemigo de nosotros mismos. ¿Ah? Estamos ahí luchando contra nuestra carne. Sabemos que vinimos a Cristo y nuestra naturaleza pecadora ha sido controlada en gran medida, pero falta mucho. Y siempre está ahí jalándonos para que nos desanimemos, jalándonos para que ya no sigamos más a Dios, jalándonos para que caigamos en el pecado, jalándonos. Y esa es una lucha diaria que tenemos. Y por eso los cristianos tenemos que vernos como soldados, porque estamos batallando a toda hora. No sé si le ha pasado, si le pasa o no le pasa. Todos los días es una batalla. Todos los días es una lucha contra el desánimo. Todos los días es una lucha contra el pecado. Todos los días es una lucha contra la tentación. Todos los días es una lucha por ser diferentes, por ser distintos. Todo el día es una lucha así. Y eso hace difícil el viaje. Eso hace difícil la travesía.
Pero tenemos que vernos como soldados. Tenemos que vernos como gente valiente. Tenemos que vernos como gente emprendedora. Tenemos que aprender a vernos como soldados, como un ejército. Porque no solo tenemos que estar a la defensiva contra esas cosas, sino que también tenemos que ir a la ofensiva contra todas esas cosas. Y tenemos que ir a la ofensiva porque hay una labor que hacer, hay una tarea por realizar, hay almas que ganar, hay una labor evangelística por hacer. O sea que no solo nos defendemos, sino que también estamos al ataque, avanzando, tratando de conquistar territorios, tratando de extender el reino de los cielos. Somos un ejército y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vernos como soldados. A los que prestaron el servicio militar aquí, hubo unos flojos que no, sí. Pero los que prestaron el servicio militar aquí, saben que eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Quiero que mire conmigo Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que pueda estar firme contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo embrazado el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note ahí, soldados somos, de la milicia estamos en la milicia. Así tenemos que vernos, así tenemos que luchar, así tenemos que echar para adelante. Luego de eso, tenemos Israel tenía líderes. Eso es un repaso que estamos haciendo. Israel era un ejército. Otro repaso que estamos haciendo. Pero otra cosa a repasar esta noche es que Israel guardó un registro. Capítulo 33, versículo 2. Capítulo 33, versículo 2 de Números. Capítulo 33, versículo 2 de Números. 33, 2. Dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estos pues